Bien, bienvenidos, bienvenidas a otro bloque de Historia del Pensamiento Económico en la UNCI. Les decía en el bloque anterior y durante varias clases anteriores, lo que fuimos desarrollando, eh, bueno, la visión, el pensamiento, el origen, ¿no? También el origen histórico de lo que es la escuela neoclásica o marginalista o ortodoxa, también como la llamamos de esa manera. Y en el bloque anterior justamente hice una especie de resumen general, de síntesis, retomando elementos de los autores de primera generación, sí, Jevons, Walras y Menger centralmente, aunque hay otros que he mencionado, Gossen y demás, pero que los incluimos directamente acá. Y sobre esa base también trabajamos eh, con el texto de Marshall, que es el texto principal que tenemos para leer de esta corriente, que ya supone un autor, entre muchas comillas, de segunda generación, escribe poquito tiempo después, y retoma estos fundamentos para sistematizarlos, para llevarlos incluso más allá, y más allá de que de la fragmentación que supone el hecho del, comillas, descubrimiento simultáneo que se atribuye a varios autores durante más o menos un mismo periodo. Por eso esta idea de la revolución marginalista y demás, ¿no? Decíamos que Marshall toma centralmente eh, a Menger y a Jevons, ¿sí? Jevons y Menger, pero a su vez también busca revincular esto con los fundamentos de la escuela clásica, reinterpretados bajo la lógica de la utilidad marginal, ¿no? Eh, Esto es decir, reinterpretados partiendo de estos supuestos de eh, el precio determinado a partir de la utilidad, entendida en términos subjetivos, valor-utilidad diríamos, pero no hablan de valor, hablan de precio, directamente. Valor y precio son sinónimos, ¿sí? Y del cálculo marginal. Pero lo hace a su vez tratando de retomar elementos presentes en Smith y en Ricardo de manera muy selectiva. ¿Para qué? Para profundizar el camino que ya había abierto Menger en cuanto a eh, poder generalizar y subsumir a un mismo principio de la utilidad marginal, no solamente la demanda, sino también la oferta. Y la oferta supone pensar en las condiciones de producción, en las empresas, ¿no? Y Marshall incluso va un poco más allá, dice, bueno, no alcanza, como Menger, ¿no? Con pensar la curva de oferta, poder reducir, ¿no? Los factores de la producción y su remuneración al principio de utilidad marginal a partir de eh, el, la imputación y el costo de oportunidad, lo que permite, ¿no? Siempre a partir de la demanda poder imputar incluso la remuneración de los factores de producción, sino que Marshall dice, bueno, también tenemos que pensar en una economía donde tenemos, bueno, esto mismo que decía Menger, ¿no? Que hay que se analizan unidades individuales, bueno, individuos, decía Menger también las empresas, Marshall también agrega las familias, ¿no? Desde el lado de la demanda, las empresas del lado de la oferta, o de la demanda cuando compran factores de producción, o materias primas, etcétera. Bueno, bien. Marshall también dice que hay que pensar esto en términos agregados, es decir, y entonces decíamos, ¿no? Recién van a aparecer eh, otros fundamentos que son complementarios con esta misma idea y que parten del principio de agregación, como es el concepto de industria, ¿no? Dentro de industria está el tema de la empresa representativa, que le permite reintroducir ese concepto de condiciones promedio de Ricardo, solamente que él no lo va a plantear en esos términos estrictos de promedio, sino de la empresa media dentro de una industria que es diversa, bueno, la empresa representativa, ¿no? Y eh, lo interesante es que procede por agregación. Esto es algo con lo que me quiero quedar porque también es fundamento para ver temas en Keynes, ¿no? Eh, Porque cuando hablamos de Marshall y luego de Keynes, también ya estamos metiéndonos en un terreno que no es solamente el de los fundamentos micro de la teoría neoclásica, sino del nacimiento de la moderna macroeconomía y del sistema de cuentas nacionales, que básicamente
procede según los fundamentos que establece Marshall. ¿Cuáles son los fundamentos que establece Marshall? La agregación. Es decir, sigo basándome en individuos, ya sea desde el punto de vista de la oferta o de la demanda, de la producción o del consumo, pero para pensar la economía de una industria, ¿no? Antiguamente, en los términos de los clásicos o de Marx diríamos rama de la producción, ¿no? Ahora decimos, bueno, una industria, ¿qué es? Y bueno, la suma de lo que producen todas las empresas de ese sector. ¿Sí? Un mercado que es, por un lado, la suma de la oferta, es decir, la oferta agregada, y por otro lado, la demanda agregada, ¿no? La suma de todos los individuos que demandan determinado bien conforme a sus propias curvas individuales, ¿sí? Subjetivas de demanda, ¿no? Pero si yo digo, bueno, yo tengo múltiples curvas de demanda, por más que sean todas subjetivas, todas individuales, la relación entre eh, cantidades y precios para cada individuo van a ser distintas, pero si yo sumo todos los individuos que demandan el mismo bien y a un promedio tengo la oferta, es la curva de demanda de ese mercado consolidada, ¿no? Fíjense cómo procedí por agregación y promedio. O sea, no hay una condición general que luego repercute en la forma en que cada individuo o cada familia o incluso cada empresa desde el lado de la oferta tiene que enfrentar condiciones de mercado que son objetivas, que se le imponen como objetivas en función de una dinámica que también tiene que ver con la formación de precios a través del valor como medida objetiva. No, termina sucediendo algo así, pero exactamente al revés. Se procede por agregación de las situaciones individuales. Y lo mismo sucede con la curva de oferta, ¿no? La suma de las ofertas de ese mismo bien y de las curvas de oferta de cada uno de los productores, de los oferentes, va a dar esa curva general por agregación y promedio. En todo caso, la empresa representativa será la cual, aquella o aquellas cuyas condiciones y cuya curva de demanda particular se asemeje a la curva de demanda general. ¿Me siguen? ¿Por qué enfatizo esto? Porque, bueno, y después sucede lo mismo a nivel país. Es la agregación de las distintas consumos, de las distintas producciones en la demanda agregada y la oferta agregada. Miren las cuentas nacionales, entren en la página del INDEC, busquen PBI, busquen, y van a ver esto. Demanda agregada, oferta agregada, ¿no? Este procedimiento por agregación es el procedimiento que de alguna manera inaugura Marshall, no únicamente, pero Marshall es quizás el autor más representativo, y que luego va a ser reproducido y ampliado por sus sucesores, entre ellos John Maynard Keynes, ¿sí? Que estudia con Marshall, entre otros, estudia también, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente porque también para analizar las cuentas nacionales y partir de que parten de ese supuesto, ¿no? Fíjense, la macroeconomía tiene fundamentos micro. Sin embargo, ¿sí? La macro es una expresión de la agregación de los múltiples micros. Ahora, entre la micro y la macro hay un salto. Parece que no se produce ningún problema, pero después cuando analizamos, descansan en fundamentos completamente distintos y hasta a veces incompatibles. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que nos llega hasta hoy son versiones remozadas de esto. Vamos a ver que en general en los cursos de macro se enseña sobre la base de esto mismo que estoy diciendo y del modelo ISLM. Y el modelo ISLM es un modelo que nos van a decir que se deriva de Keynes. Pero que yo les voy a aclarar ahora
que hay que tener cuidado, porque es la reinterpretación en términos neoclásicos ortodoxos de elementos que ha planteado Keynes como crítica a esta visión neoclásica ortodoxa, en una visión que parte de los mismos fundamentos en cuanto a su concepción del valor, basado en el principio de la utilidad marginal y demás, pero que es heterodoxo en muchos aspectos. Entonces, acá con el pensamiento de Keynes tenemos un montón de cuestiones a ver. Por un lado, porque hay quienes lo reducen a una versión casi ortodoxa neoclásica, y eso no es cierto. Por otro lado, porque hay quienes eh, pretenden hacer de Keynes algo que Keynes nunca fue, una especie de crítico al capitalismo, ¿no? Keynes ha sido un crítico de esta visión neoclásica dentro de los mismos marcos, un heterodoxo, es decir, ¿no? Y salvo en una única cuestión prácticamente, o en dos, pero desde fundamentos muy distintos, no ha estado cerca de Marx en absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de alguien que ustedes conocen. Eh, bueno, Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, anterior ministro de Economía y un profesor con mucha experiencia y que ha dado estos mismos tópicos, experto en Keynes. Bueno, en su tesis plantea algo así, trata de reconciliar en parte aspectos de Keynes con Marx. Yo al menos estoy en completo desacuerdo con eso, creo que es imposible. Bueno, así ustedes tienen también con material complementario, nos queda en esta cursada, porque nos dio el tiempo, el libro de Astarita que va a argumentar en ese sentido, las diferencias que hay, profundas, profundísimas que hay entre Keynes y Marx, pero también profundas e importantes diferencias que tiene Keynes con la ortodoxia neoclásica. ¿No? Hay que reconocer ambas cosas. Entonces, en ese sentido, Keynes es un autor al que, bueno, que volvió en la última década a ser considerado, a estar un poquito de moda, entre muchas comillas, y al que hay que tratar con mucha atención porque brinda elementos muy interesantes, pero a su vez con mucho cuidado, para no hacer de Keynes algo que no es ni en un sentido ni en otro. ¿Sí? Eh, Hechas estas presentaciones muy preliminares, vamos a entrar directamente en este tema, ¿no? A ver, eh, digamos lo siguiente, voy a obviar buena parte de lo que podía hacer en introducción más de tipo biográfico a Keynes, que ustedes ya lo tienen volcado en los videos que tienen disponibles. El de José Castillo en particular está muy bien desarrollado, pero simplemente voy a decir esto, eh, que Keynes, eh, bueno, se forma en ese ambiente de Oxford, ¿no? Y que es en parte un discípulo de Marshall. Y a su vez va a revisar varias cosas, pero en función también de cómo se desarrollan los acontecimientos. Keynes, simplemente doy uno o dos datos biográficos muy escuetos, va a formar parte de la delegación británica en el Tratado de Versalles y va a levantar la voz contra las condiciones que los propios británicos y los franceses estaban imponiendo a la Alemania en ese tratado. Eh, Porque él empezó a ver que había un problema estructural desde el punto de vista eh, de los estímulos económicos en las economías de mercado. Es decir, empezó a ver que no tenía por qué haber una tendencia al equilibrio natural o al equilibrio espontáneo entre oferta y demanda. En ningún mercado en general y tampoco en el mercado de trabajo. ¿Sí? Y en particular, en la conferencia de Versalles, lo que él está viendo es que le están imponiendo a Alemania eh, servicios de deuda en función de su derrota en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, extremadamente onerosos que iban a impedir eh, la recomposición del capitalismo alemán y que eso iba
a derivar en futuros problemas, en principio económicos, es decir, iba a perpetuar una crisis en una potencia que ya además había perdido una guerra, y que de ahí incluso se podían derivar problemas políticos. ¿Qué es lo que está viendo Keynes? Entre la primer posguerra y con la crisis y luego después con la crisis capitalista, ¿no? Bueno, con la crisis del 30 y demás. Ya antes de la crisis del 30, lo que está viendo es precisamente eso, que algo no está funcionando, que hay algunos de los supuestos de lo que está partiendo en la teoría ortodoxa que no están funcionando porque efectivamente hay una tendencia a la crisis y que frente a eso se erige el peligro socialista. Porque efectivamente existe una Unión Soviética, existe que, bueno, donde funcionan algunas cosas parecidas y otras distintas, pero sobre todo el tema de la planificación, el tema de, bueno, protege en parte frente a los golpes de la crisis a esos países. Digo esto como un contexto histórico sumamente escueto, extremadamente limitado, ¿sí? Eh, pero que nos sirve también para poder pensar de dónde surgen las preocupaciones de Keynes y por qué va a ir elaborando algunas concepciones críticas a este respecto, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Eh, y pasemos directamente a hablar de la teoría de Keynes. Y para eso tenemos que hablar, bueno, algunos de los fundamentos, algunas de las concepciones generales. Me voy a remitir, por ejemplo, un poquito a la introducción del libro de Astarita, que les recomiendo que lean, pero que repito que no es material obligatorio, que dice un poco lo que yo venía planteando en este sentido. Hay tres líneas interpretativas básicas sobre la obra de Keynes. En general, y sobre la teoría general de la ocupación y el dinero, fíjense cómo se llama, teoría general de la ocupación y dinero. Ya ahí nos da una pista. Ocupación y dinero, es decir, la ocupación nos referimos al mercado de trabajo. Y el dinero, el rol del dinero en la economía, son las dos preocupaciones centrales de Keynes y los dos ejes centrales de su crítica a la ortodoxia. ¿Sí? Esta teoría general de la ocupación y el dinero es su obra más importante. ¿Sí? Eh, pero ya Keynes había insinuado en varios escritos previos muchos de los principios que luego desarrolla aquí. Y entonces, hasta ahorita dice, bueno, a ver, hay tres interpretaciones básicas. Una es la síntesis neoclásico-keynesiana, plasmada en el modelo ISLM, que se constituyó con la columna vertebral de la ortodoxia dominante. ¿Ahora? No, en la posguerra, a partir de la década del 40 hasta 1970. Es decir, en la época del keynesianismo, entre comillas, lo que predomina es una lectura de Keynes bastante ortodoxa y que luego se prolonga hasta nuestros días en todos los cursos de macroeconomía. ¿Sí? Es un keynesianismo de corte neoclásico que luego resurgió con la llamada nueva síntesis. Sostiene esta lectura que las economías capitalistas tienden al pleno uso de recursos, en tanto y en cuanto exista flexibilidad de precios y de salarios, y que el desempleo es una situación transitoria. Fíjense, vuelvo a leer. Esto se parece bastante a lo que dicen los neoclásicos puros, ¿no? Que las economías capitalistas tienen el pleno uso de recursos en tanto exista flexibilidad de precios y salarios y que el desempleo es una situación transitoria. Bueno, esta interpretación de la teoría de Keynes es la que es hegemónica hoy, la que manejan algunos de los modernos keynesianos de la nueva síntesis, entre comillas, como por ejemplo el ministro Guzmán. ¿Sí? No están lejos de esta visión. Es una visión bastante ortodoxa y bastante cercana a, a los neoclásicos ortodoxos. No tanto como Sper, Milley, Chachanowski, o, ¿no? Pero
no tan lejos tampoco. En segundo lugar, hay una interpretación que está construida por una escuela contemporánea, que es la escuela post-keynesiana, los post-keynesianos, ¿sí? Y estos autores sostienen que la teoría general comporta un rechazo al informe neoclásico de conjunto, pero que este rechazo no fue formulado con la suficientemente, no fue formulado con plena claridad por Keynes, ¿sí? Y que el objetivo de la teoría general fue mostrar cómo el sistema capitalista tiende a la subocupación crónica de los recursos, al desempleo y a las fluctuaciones violentas. ¿Sí? Fíjense, es lo contrario a la otra interpretación, a la síntesis neoclásico keynesiana. Recordemos, la primera interpretación sostiene que las economías capitalistas tienen el pleno uso de recursos, en tanto exista flexibilidad de precios y salarios, y que el desempleo es transitorio. O sea, no que no existe, no que es voluntario, como los neoclásicos ortodoxos, pero que es transitorio. En cambio, los post-keynesianos plantean algo opuesto. La teoría general es una crisis al conjunto del esquema neoclásico, pero no lo formuló con suficiente claridad Keynes, o sea, nos toca a nosotros. Y que el objetivo fue mostrar que el sistema capitalista tiende a la subocupación crónica de recursos, es decir, no a la ocupación plena de los recursos. ¿Qué significa de los recursos? Es decir, del trabajo, del capital, ¿no? Al desempleo crónico, es decir, no que el desempleo sea transitorio, y a las fluctuaciones violencias. A las fluctuaciones violentas, es decir, no a las crisis. Y entonces deducen de ahí los poskeynesianos que por estos motivos sería necesaria una amplia intervención del Estado para remediar estos males. ¿Sí? Es decir, algunas visiones eh, más, más fuertemente estatistas se emparentan con esta corriente. Estatistas en el sentido de, bueno, el Estado tiene que complementar y corregir y guiar al mercado, porque el mercado librado por sí mismo lleva a la subocupación crónica de recursos, al desempleo, ¿no? Y en cambio el Estado puede, si las políticas económicas son correctas y están enfocadas en el interés general y demás, corregir esto y hacer que el capitalismo funcione sin esta subocupación plena de recursos y sin tantos niveles de desempleo y por tanto, esto es lo importante, eh, prevenir las fluctuaciones violentas, es decir, no evitar todo tipo de crisis, pero hacerlas que sean suaves y ocasionales, ¿no? Y no sistemáticas, ¿no? Fíjense, es un enfoque que en última instancia se emparenta con esta idea de decir, bueno, eh, el problema no es el capitalismo, es el capitalismo salvaje. Y el Estado puede intervenir por el interés general, ¿no? Y corregir esto y hacer un capitalismo más inclusivo, más equilibrado, más productivista. Bueno, también hay visiones de economistas que se emparentan más con esta visión. Por ejemplo, también en el gobierno actual, por ejemplo, Matías Culfas. Bueno, Kicillof capaz está un poquito más cerca de esto también, creo yo. Creo yo, capaz él estaría en desacuerdo y me lo discute y hasta, ¿no? Y hasta digo, porque es alguien muy preparado, sin lugar a dudas, pero yo creo que él va más por este lado. Y hay una tercera línea de interpretación que en este caso incluye tanto a los neorricardianos, hay una corriente neorricardiana que retoma a Ricardo en términos más modernos, como a los marxistas. Esta tercera interpretación sostiene que Keynes, si bien criticó a la teoría neoclásica, no rompió con sus fundamentos. Y en particular no rompió y sostiene y reproduce eh, la teoría del valor, basada en la utilidad y el análisis marginalista, en común con los neoclásicos. Y que esta circunstancia favorece eh, la asimilación de Keynes por la síntesis neoclásico-keynesiana. ¿Sí? Es decir, que precisamente porque no critica la teoría del valor y la comparte, eh, parte de las críticas que sí hace Keynes y que son muy importantes,
logran ser reabsorbidas por mayor facilidad por las versiones más ortodoxas, ¿sí? Pero bueno, acá es donde tenemos que discutir algunas cosas, ¿sí? De esta síntesis neoclásica keynesiana, porque lo que tenemos que decir es que el problema, además de sus supuestos de este modelo ISLM, es que fue elaborado eh, sobre la base de la teoría del equilibrio general de Walras, ¿sí? A lo que Keynes discute explícitamente, y restableciendo la distinción entre economía real y monetaria, ¿sí? Ideas que Keynes en principio también rechazó. Es decir, Keynes va a decir, no, no hay una economía real, una economía monetaria. Toda la economía real es monetaria, el dinero está siempre, y como el dinero está siempre, eso eh, cambia las cosas y hace que algunos de los supuestos de la ortodoxia neoclásica no sean reales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien, una aclaración adicional. La teoría general de Keynes eh, está pensada y concebida enteramente en términos de una economía cerrada. Es decir, establece una economía para una economía nacional, es decir, una visión nacional centrada, es decir, para cualquier estado, cualquier país en particular. Esto también es importante porque en las condiciones actuales, eh, pensar que el mercado mundial es simplemente la suma de las economías cerradas de los estados nacionales, también trae ciertos problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, hecha esta aclaración, seguimos adelante. Eh, algunos rasgos de pensamiento de Keynes para facilitar, ¿no?, su comprensión como un enfoque en términos más globales. También esto lo estoy tomando de Astarita, aunque lo resumo. Eh, Voy a señalar 6 puntos, ¿sí? El primero, Keynes otorga más importancia a la comprensión de la realidad, es decir, de lo que sucede en la realidad económica, que a la construcción de modelos formalmente correctos, es decir, matemáticamente correctos. ¿Sí? En este aspecto, Keynes sigue a Marshall, que ya había hecho lo mismo, y se diferencia claramente con Walras, a quien Marshall le discute más, pero también con los otros, sí, con Menger y demás. No quiere hacer un modelo elegante que cierre en ecuaciones. Quiere ver si eh, sirve para comprender lo que está sucediendo en la economía real. ¿Sí? Segundo punto. Si bien Keynes comparte esta idea de agregación que yo les expliqué de Marshall, ¿sí?, en Keynes va a estar más claro que la totalidad no se explica solo por una agregación de eh, las elecciones individuales, ya sea de los consumidores, de las familias o las empresas, ¿sí? Es decir, en Keynes lo macro no se explica simplemente a partir de los microfundamentos, sino que adquiere una dinámica propia, ¿no? En tercer lugar, Keynes rechaza la idea del equilibrio general walrasiano. Y la rechaza básicamente porque dice, no, el equilibrio es una posibilidad, pero no una realidad permanente. No puede ser pensado a priori como un prerequisito. Puede haber o puede no haber equilibrio. Entonces, rechaza esta idea y más en profundidad porque Walras es muy estricto, ¿no? Tiene que ser, no se tiene que haber equilibrio en cada mercado, debe tener un equilibrio general. Dice Keynes, el problema es que esto postula una economía en la que no existe el tiempo económico, ¿sí? Mientras que en el sistema de Keynes, en cambio, el tiempo económico existe y juega un rol crucial, ¿sí? Y esto ocurre, entre otras cosas, eh, por el punto que voy a explicar a continuación, que es el punto 4, que la economía es monetaria y el dinero no es neutral, sino que la existencia de dinero supone un cambio cualitativo en los supuestos básicos de funcionamiento de los mercados. Esto va a decir Keynes, ¿no? Por lo tanto, Keynes rechaza explícitamente la dicotomía neoclásica entre una economía real, ¿sí?, donde no existe el dinero, es decir, básicamente una economía de bienes, de puros bienes, una postulación hipotética, ficcional de una economía donde
todos los mercados son individuales y hay digamos, y no existe el dinero, y la economía monetaria, en la que el dinero es neutro. Para los supuestos neoclásicos, el dinero es neutro, es decir, básicamente no cambia la dinámica de los mercados, sino que simplemente facilita las transacciones. Y esto es así en la economía neoclásica básica porque descansa en la ley de Say, la idea de que, nuevamente, la oferta crea su propia demanda. Es decir, que todo el producto se gasta, también se puede decir. El dinero facilita los intercambios, pero no altera el funcionamiento de la economía en general. Bueno, Keynes rechaza esto decididamente. ¿Sí? Quinto punto. Ahora después vuelvo con la ley de Say, ¿sí? Pero quinto punto. Para Keynes, el individualismo y el laissez-faire, ¿no? En el que descansa la economía neoclásica ortodoxa, no son aplicables ya en el siglo XX. ¿Sí? Él es partidario de una intervención moderada del Estado para regular los mercados y en especial de una intervención de organismos semiautónomos, es decir, no solo del Estado, sino de organismos, ya sea dentro de la esfera nacional o en la esfera internacional, que regulen los mercados, ¿no? Por último, a pesar de su enfrentamiento con la teoría ortodoxa, como decíamos, bueno, al menos en la visión de neorricardianos y marxistas, visión que yo comparto, nunca rompe Keynes con el análisis marginalista y la teoría de la utilidad marginal. ¿Sí? Y por último, podríamos agregar una especie de séptimo punto. En realidad no es un punto aparte, sino que se explica por los puntos que se enumeré, pero lo detallo porque es importante. Bueno, Keynes, así como rechaza esta distinción, así como rechaza tanto la idea del equilibrio general walrasiano como la dicotomía entre economía real y economía monetaria, sino que dice que la economía siempre es monetaria y el dinero no es neutral, bueno, eh, Keynes también en consecuencia va a rechazar la teoría neoclásica del desempleo. Antes de seguir adelante, me detengo para explicar un poquito más el tema de la ley de Say, que hemos visto anteriormente, pero acá es particularmente importante, ¿sí? La ley de Say sostiene que los productos se cambian siempre por productos, o sea que toda oferta crea su propia demanda, ¿sí? Originalmente se aplica al mercado de bienes, pero luego también fue extendida por los neoclásicos a todos los mercados, incluido el del trabajo y el del crédito, ¿sí? Traduzcamos esto, la ley de Say supone la no condicionalidad de la realización de las mercancías. Es básicamente que todo lo que produce finalmente va a ser vendido. ¿Sí? Toda oferta crea su propia demanda, todo lo que se produce se vende. ¿Sí? Los productos se cambian por productos. ¿Sí? Toda producción adicional, en consecuencia, si se aumenta la producción, ¿qué va a pasar? Va a generar sus correspondientes rentas, términos neoclásicos, ¿no? Es decir, si hay nueva producción, va a generar suficientes rentas, sus correspondientes rentas. ¿Qué son las correspondientes rentas? El salario, el beneficio por tasa de interés, la renta de la tierra, ¿sí? Por lo tanto, va a generar capacidad de consumo adicional. Y como todo lo que produce se vende, ergo, todo lo que, todo lo que se produce se consume. ¿Sí? Ahora fíjense que esta noción, elaborada por Say, quien era considerado por Marx como un economista vulgar, criticada por Marx, ¿sí? Eso es uno de los puntos que pueden tener en común Marx y Keynes, que ambos están radicalmente en desacuerdo con esto. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque esta idea remite a una especie de economía de trueque o mercantil simple, sin dinero. ¿Por qué sin dinero? Sin atesoramiento. No concibe la posibilidad de que alguien pueda tener dinero y no utilizarlo para consumir. Y también sin tiempo económico. ¿Por qué? Porque no conciben la posibilidad de que eh, toda nueva producción, por más que genere sus correspondientes rentas, ¿sí?
no suponga que estas rentas se aplican de forma inmediata al consumo. ¿Sí? Entonces, sin dinero, sin atesoramiento, sin tiempo económico y sin reproducción. Es decir, no, tampoco contempla la posibilidad de que pueda haber problemas al momento de la reproducción porque no haya una correspondencia entre las distintas ramas de la producción. ¿Sí? Pero el esquema neoclásico procede así. Por eso habla de esa economía real, donde todo es de mercancías, todo es de trueque, y luego le agrega el dinero desde afuera. Pero presupone que no afecta el proceso. Se supone que el dinero es neutral o neutro. A ver, literalmente, Milton Friedman, uno de los neoclásicos ortodoxos, escribe literalmente esto en su Tratado de Economía, ¿no? Supongamos que viene un helicóptero y arroja dinero. Es decir, el dinero es simplemente una cuestión práctica que dinamiza los intercambios. Viene de afuera, es neutral. Y adicionalmente, la ley de Say, y este esquema neoclásico de la ley de Say, supone que ahorrar también es gastar inmediatamente. Es decir, no es que dice no hay ahorro, pero ahorro no es... Fíjense, que ahorrar también es gastar. Solamente que lo que se ahorra y no se destina a los bienes de consumo, igual se resuelve, eh, ¿sí? Generando su propia demanda. ¿Por qué? Porque el ahorro supone consumo, pero en bienes de producción, en lugar de en bienes de consumo final. De aquí se deriva una segunda equivalencia, que es expresión de la ley de Say, y que se deriva de la primera equivalencia. Toda oferta genera su propia demanda, toda oferta adicional genera demanda adicional, ¿no? Y el ahorro es igual a la inversión. Es decir, supone que todo lo que se ahorra se invierte. Ya sea directamente, lo invierto yo, o indirectamente. Lo ahorro, está en el banco presta, el banco se fondea con todo lo que está ahorrado en las cuentas, pero presta todo su capital. Y por lo tanto, si presta todo su capital, todo eso constituye factores de la producción y eh, por lo tanto termina siendo ¿qué cosa? Consumo de bienes de producción. Es decir, de nuevo, toda oferta genera su propia demanda. ¿Sí? Para que esto sea posible, a su vez, tienen que suponer que opere una flexibilidad absoluta en la tasa de interés, o tasa de interés o tipo de interés, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay exceso de ahorro, tiene que bajar la tasa de interés hasta que se restaure el equilibrio, es decir, donde, como el interés no es suficiente, eh, se prefiere consumir que ahorrar, porque ahorrar no garpa, digámoslo así, ¿no? Y se restaura un equilibrio. Es decir, mismo, curva de oferta, curva de demanda. Si hay falta de ahorro, sucede lo contrario. Sube la tasa de interés, ya sube la tasa de interés, bueno, hay más incentivos para que en lugar de consumir ahorres, porque te van a pagar más tasa de interés y se restaura el equilibrio. ¿Sí? Un interés más bajo incentiva a invertir. Un interés más alto desincentiva la inversión. ¿No? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Hay dudas? ¿Están ahí? A ver, algún mensajito creo que hay ahí por el chat. Seguimos, seguimos. Bien, 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 vamos. Eh, entonces, siguiendo este mismo razonamiento, ¿no? Podemos empezar a comprender por dónde pasa la teoría de Keynes y las críticas a la teoría de Keynes a la visión neoclásica ortodoxa, ¿sí? En- a ver, quizás una de las cuestiones más conocidas acerca de la teoría de Keynes es que pone mucho énfasis en la demanda, y más precisamente en lo que Keynes llama principio de la demanda efectiva. Quiere decir que no toda demanda es efectiva.
¿no? Y este principio tenemos que ubicarlo en general en este sistema general de pensamiento de Keynes, ¿no? Eh, para ello, vayamos a la teoría general de la ocupación y el dinero. Y vamos a seguir un poco a pie juntillas el texto de Dillard en esta parte, ¿sí? Al menos hasta donde nos dé el tiempo, porque ya les dije que mi compromiso era no extenderme más allá de las 12, así que vamos a desarrollar hasta donde nos dé el tiempo. Recuerden que tienen un video completo subido en el campus, ¿sí? A ver. ¿Qué nos dice Dillard? ¿No? Siguiendo el desarrollo de la teoría general. La presente exposición de la teoría económica de Keynes está centrada en las fuerzas que determinan el volumen de la demanda efectiva, cuya insuficiencia conduce al paro y cuyo exceso da lugar a la inflación. Eso es lo que quiere explicar Keynes. Keynes ve que hay desocupación y que hay inflación. ¿Cómo la explicamos? Bueno, con los fundamentos de la teoría neoclásica ortodoxa no podemos. Y entonces, eso lo lleva a repensar a Keynes, ¿no? Por eso, también Dillard nos dice, bueno, como más fácilmente se comprenden las teorías de Keynes es cuando se ponen en relación a que a las medidas políticas a las que están asociadas. Las ideas de Keynes se orientaban siempre hacia una política positiva, es decir, a política económica. Esta idea de qué política económica tiene que desplegar el Estado para regular los mercados, ¿no? Por lo tanto, esta significación de su teoría abstracta hay que descubrirla en terreno firme, dice Dillard, de la política económica. Y aquí nos introduce las ideas fundamentales, ¿no? Eh, en primer lugar, nos dice Dillard, el carácter general de la teoría de Keynes. No se llama de casualidad teoría general, sino porque su teoría pretende y tiene, según Dillard, un carácter general. El propósito de la teoría general de Keynes es explicar qué es lo que determina el volumen de empleo. Es decir, no lo da por natural. Ni el empleo ni el desempleo. ¿Cómo se determina el volumen de empleo? Por empleo se entiende no solamente empleo de el factor trabajo, sino empleos de todos los factores. Empleo de capital, empleo de tierra, empleo de trabajo, ¿sí? Es también una teoría general, dice Dillard, porque permite explicar la inflación con la misma facilidad con la que explica el paro, es decir, el desempleo, la desocupación, ya que ambos dependen fundamentalmente del volumen de la demanda efectiva. Mientras los neoclásicos sostienen una visión de equilibrio estático, Keynes plantea una visión de equilibrio dinámico. Y además, es una teoría general porque refiere al sistema económico en su conjunto, en contraste con la teoría tradicional, o sea, neoclásica ortodoxa, que se refiere primordialmente a la economía de la empresa singular y de la industria singular. Eh, y por lo tanto, el problema que de Keynes es que las conclusiones que pueden ser válidas para una unidad singular pueden no serlo cuando se aplican a la economía en su conjunto. Básicamente, la teoría general de Keynes se trata de una teoría del equilibrio dinámico macroeconómico. Bien, una vez que establecimos esto, pasemos a ver el papel del dinero. Se trata de una teoría de la economía monetaria. Es decir, la economía es monetaria, según Keynes. Y si hay dinero, existe la posibilidad de atesoramiento. Y si hay posibilidad de atesoramiento, ¿qué es atesoramiento? Dinero que no se consume inmediatamente, pero que tampoco se invierte. O sea, que no va inmediatamente ni al consumo final ni al consumo productivo. Bien. Eh, Quédate 2 minutos que termino de explicar esto y anda tranquila. Después lo ves, ¿dale? Eh, ¿esto qué implica? Que si la economía es monetaria desde el principio y si hay dinero y al haber dinero existe la posibilidad de atesoramiento, se rompe la ley de Say. Los que tienen más renta, es decir, los más ricos, los que tienen más riqueza de la que consumen,
¿sí? En general pueden acumular exceso de dinero de varias formas. Y la clave está en estas formas. Keynes dice hay tres opciones, ¿sí? Pueden atesorar el dinero. ¿Qué significa atesorar el dinero? No hacer nada. No tienen renta alguna, es decir, guardarlo debajo del colchón. O ponerlo en una caja de seguridad en el banco, ¿sí? O vamos a buscar otra forma de atesorar. Comprar algún bien solamente para conservar y que no pierda valor, pero no utilizarlo para producción alguna, ¿sí? Un cuadro costoso, no sé, una joya, ¿no? Atesorar el dinero, no hacer nada. ¿Cuál es la segunda opción? Invertirlo y prestarlo. Es decir, ¿yo qué puedo hacer si tengo un exceso, ¿sí? De dinero? Y lo tengo porque tengo que más renta, más riqueza. Es decir, Keynes va a diferenciar también esto. Sin reintroducir ninguna teoría de las clases sociales, va a decir, bueno, hay quienes tienen más, quienes tienen menos. Los que tienen menos tienden a consumir todo lo que tienen, casi inmediatamente. Los que tienen más, o los que tienen quizás sin ser los más ricos, tienen un poquito más, pueden atesorar, es decir, pueden acumular excesos de dinero, ¿no? Y frente a eso, si lo invierten, obtienen el beneficio. Es decir, si lo invierto es si lo utilizo yo para un emprendimiento. Si lo presto, obtengo la tasa de interés. Pero también puedo no hacer nada. Guardármelo sin invertirlo ni prestarlo. Y no tengo ninguna renta. ¿Pero cómo? Eso no es racional, no es maximizador, ¿no? ¿Cómo no van a hacer nada? Diría un neoclásico ortodoxo. Y Keynes te responde a eso que eso es muy razonable y efectivamente sucede y tiene su fundamento. ¿Por qué? Porque la gente prefiere a veces acumular riqueza en la forma estéril de dinero. Y esto es por un motivo. Keynes da como respuesta a esto que es porque el dinero puede ser la forma más segura de acumular esa riqueza y que en prestar el dinero y en invertirlo hay siempre algún grado de incertidumbre. Entonces introduce esta idea de incertidumbre. Y en algunos momentos, va a decir Keynes, frente a esta incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre, ¿por qué se produce? Y bueno, por la impresibilidad, porque justamente no es estático, porque no se sabe qué va a pasar a futuro, porque hay miedo a perderlo invertido. Entonces a veces prefieren no invertir, no hacer nada, atesorarlo, esperar. Esto nos pone a tener que analizar cuál es la relación entre el interés y el dinero. El interés para Keynes es un premio por no atesorar. No es ya como los neoclásicos ortodoxos un premio por el ahorro, por posponer el consumo, ¿sí? Sino es lo contrario. El premio es por ceder liquidez, ¿sí? Por prestar en lugar de atesorar. Por atesorar no hay premio alguno. ¿Para Keynes? Para los neoclásicos, justamente, el interés es un premio por el ahorro, por posponer el consumo. Pero porque ellos entienden que el ahorrar, el posponer el consumo, es inmediatamente equivale a invertir. Y Keynes dice que no. Entonces justamente se invierte la lógica. El interés es un premio por no atesorar y por ceder esa liquidez, ¿no? El interés es la recompensa por transferir la disposición sobre la riqueza en su forma líquida. El tipo de interés depende de la intensidad del deseo de atesorar o de lo que Keynes llama preferencia por la liquidez. Fíjense que esta idea en Keynes de explicar el tipo o la tasa de interés como una contraposición entre un deseo subjetivo y otro, el deseo por atesorar, es decir, la preferencia por la liquidez, contra el beneficio que otorga la tasa de interés. Sigue siendo un razonamiento similar al razonamiento neoclásico en términos de valor. Es decir,
Es placer-displacer, solamente que Keynes introduce factores que los otros no consideraban. Dice, hay incertidumbre y la incertidumbre puede conducir a la preferencia por la liquidez. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Fíjense, acá en el esquema que ustedes tienen adelante, ¿sí? Lo pueden ver, ¿no? Fíjense, teoría general de la renta, ¿no? Consumo, inversión, ¿sí? Estamos por el lado de la inversión. Bueno, ya sé que se ve medio borroso, pero es el que tenía a mano. Lo tienen mejor este mismo esquema o uno similar en el texto de Dudley Dillard, ¿sí? Eh, entonces, para un lado tenemos la tasa de interés y después vamos a tener la eficiencia marginal del capital, que ahora lo voy a explicar, ¿no? El consumo, hay una propensión al consumo que tiene que ver con el volumen de renta. ¿Cuál es la propensión al consumo? ¿Qué tan propenso soy a consumir en vez de ahorrar? Y luego a la hora de ahorrar, ¿qué tan propenso soy a invertir? Bueno, acá es donde se va a explicar la cuestión, ¿no? Bueno, perdón que dejé de compartir eso en pantalla, a ver si lo puedo arreglar. Ahí está. Bien. Entonces dice Keynes, cuando el precio que hay que pagar por el dinero se eleva, muchos tipos de negocios nuevos que podrían emprenderse no se emprenderán. Que cuando la tasa de interés se eleva mucho, ¿qué pasa? Muchos negocios que podrían emprenderse no se emprenderán. ¿Y por qué no? Porque el aumento del tipo de interés tiende a reducir la demanda efectiva y a originar paro. Ah, volvamos un pasito para atrás. ¿Cuáles eran los usos alternativos del dinero? Atesorar, prestar, invertir. ¿Sí? Si la tasa de interés es demasiado baja, capaz puedo obtener un beneficio, eh, una mayor renta invirtiendo con el beneficio. ¿Sí? Si la tasa de interés es demasiado alta, y entonces va a ser superior al beneficio, a lo que me reditúa la inversión. Por lo tanto, en lugar de invertir, voy a decidir prestarlo. Y entonces se desincentiva la inversión. Al desincentivarse la inversión, ¿qué es lo que sucede? Se reduce la demanda efectiva. Es decir, no hay utilización plena de factores. Y por lo tanto, si no hay utilización plena de factores, ¿sí? va a caer la producción y originarse el paro. Entonces lo que va a decir Keynes es que la inversión va a ser un factor determinante del empleo. Dada la gran desigualdad de la riqueza y la renta que existe en la sociedad, la capacidad económica de la comunidad para consumir es limitada, dice Keynes, en términos de consumo final. Hay un exceso potencial permanente de recursos por encima de los necesarios para producir bienes de consumo. Y entonces dice Keynes, la producción que excede lo que se consume habitualmente se llama inversión. ¿Sí? El nivel de inversión es el que va a determinar el nivel de actividad. Y el nivel de actividad es el que va a determinar el nivel de empleo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el desempleo no es voluntario, que depende de qué cosa, del nivel de actividad. Y que a su vez el nivel de actividad va a depender del nivel de inversión. Y el nivel de inversión va a depender a su vez de dos cosas. Tanto de la incertidumbre, ¿sí? Como de la demanda efectiva. Si hay mucha incertidumbre, hay desincentivos para invertir y también se traduce en suba de la tasa de interés, lo cual a su vez repercute desincentivando nuevamente la inversión. ¿Sí? Y la otra es la demanda efectiva. ¿Cuál es la demanda efectiva? Y el mercado potencial que va a tener esa nueva producción. ¿Sí? Entonces lo que va a decir Keynes es que la inversión es clave. Y la importancia de la inversión
es doble porque se potencia por el efecto multiplicador. No solamente una inversión implica que se obtienen algunos, que se empleen algunos obreros, por ejemplo, directamente, sino que a su vez una nueva inversión supone empleo directo, pero a su vez estos tenés gente que antes estaba desempleada, que ahora está empleada y que tiene ingresos. Y esos ingresos se gastan en productos, es decir, aumenta la demanda efectiva. Hay un efecto multiplicador, ¿no? En resumen, el empleo, la actividad, eh, el empleo, a ver, vamos a decirlo más simple, la inversión, mejor, no solamente estimula el empleo, sino que también estimula la demanda, lo que a su vez la demanda de qué? De más bienes de consumo, lo cual a su vez sostiene el nivel de actividad y vuelve a estimular el empleo, ¿no? Esto es un círculo virtuoso, pero contra este círculo virtuoso se contrapone la incertidumbre del futuro. Es decir, porque lo que va a decir Keynes es que hay otro de los supuestos neoclásicos que no se cumple, que no siempre los individuos son maximizadores puramente racionales, sino que también eh, influyen la irracionalidad de los individuos. ¿Por qué? Por factores psicológicos. Y que esto es causa de la inestabilidad. Fíjense cómo todo se explica en última instancia por términos subjetivos, pero que a su vez se conectan con algunos objetivos de la economía real, ¿no? Que va a decir, la inversión fluctúa porque el conocimiento presente del futuro no descansa sobre una base precaria. Y por lo tanto, las decisiones que concienden a un futuro incierto son también precarias, están sujetas a la revisión repentina y precipitada. Es decir, esta situación excluye la posibilidad de que estas previsiones sean reducidas a una base racional y científica. Las expectativas juegan un rol crucial. Los mercados de inversión están cargados de pánico potencial. Dependen de expectativas. La economía no es estática, hay tiempo económico y el futuro no se sabe qué va a pasar. Si hay miedo a que en el futuro las cosas puedan ir peor, esto tiene un efecto que refuerza ese miedo. ¿Por qué? Porque lleva a decisiones no enteramente racionales que van a retrasar la inversión y va a entender al atesoramiento, lo cual a su vez va a reforzar en la caída del nivel de actividad y en empeorar las condiciones a futuro. Keynes dice que la psicología suprarracionalista, los economistas neoclásicos ortodoxos, conduce a una falsa interpretación del comportamiento del mercado de inversiones y que no tiene en cuenta el papel estratégico del dinero en cuanto nexo entre el presente y el futuro, entre un futuro que es incierto. ¿Sí? Es decir, al igual que los neoclásicos ortodoxos, Keynes está suponiendo un comportamiento racional de los agentes individuales. Pero a diferencia de la visión ortodoxa neoclásica, Keynes supone, o más bien comprende, que esto sucede en un contexto, en un mercado irracional. Es decir, es racional que las personas tengan incertidumbre del futuro y decidan no invertir. ¿Por qué? Porque lo que no es transparente es la previsibilidad del mercado. Lo que no es racional es el funcionamiento del mercado. Puede haber pánico y el pánico de uno se transmite y llega a otros, ¿sí? Eh, bueno, me voy a saltear algunas cosas para ir cerrando. Me voy a tener, por último, en la significación del desempleo y el paro, según Keynes, ¿no? La posición neoclásica supone que no hay paro involuntario, es lo que se expliqué, ¿no? El desempleo para la visión neoclásica ortodoxa es o bien A, voluntario, o B, friccional. ¿Qué significa friccional? Involuntario, pero puramente temporal por problemas de fricción, es decir, por ejemplo, porque falta movilidad de mano de obra, ¿sí? Por ejemplo, hay demanda de empleo en otro lugar, pero como no hay suficientes trabajadores acá y sobran trabajadores acá, es friccional. Si los trabajadores se trasladan, ya está. O si las empresas se trasladan, ¿no? O de proporcionalidad entre sectores,
o de capacitación. Hay demanda de empleo, pero no con este grado de capacitación. Hay, por ejemplo, vos sos economista, pero bueno, no hay, ya están cubiertos los empleos, hay empleo de bachero. ¿Querés lavar platos? Tenés empleo. ¿No querés lavar platos? Seguí esperando. ¿No? Friccional, pero siempre voluntario. No existe. ¿Qué es lo que no admite esta visión? Que el desempleo pueda ser voluntario de manera estructural. Sin embargo, eh, en la realidad esto sucede. Y entonces, ¿cuál es la explicación de los neoclásicos ortodoxos cuando hay altas tasas de desempleo que exceden largamente el 3 o 4% que podría ser friccional? Por ejemplo, la situación argentina en los últimos 25 años, ¿no? Ahora es el 10%. Bueno, la explicación ortodoxa neoclásica va a ser que esto se debe a las distorsiones de mercado, a la existencia de sindicatos, a la actitud de los sindicatos que no entienden que tienen que bajar sus pretensiones de salario, a la acción colectiva, a las regulaciones laborales excesivas por el Estado, que encarecen contratar y despedir, que suponen costos laborales indirectos, como la RT, ¿no? Este, demandas introducidas por el Estado. Básicamente entonces, si el salario o los costos laborales bajan lo suficiente, se equilibraría el mercado. Bueno, Keynes dice esto ridículo y, bueno, y opina al contrario. Justamente, la aplicación de Keynes es que se debe, el desempleo estructural existe crónicamente, y que se debe a la insuficiencia de inversión, a la baja nivel de actividad, al hecho de que la oferta no supone igualar la demanda, a que existe y en última instancia la baja inversión a que existe la incertidumbre, ¿sí? Entonces, en resumen, desde el punto de vista lógico de la teoría del empleo de Keynes es el principio de la demanda efectiva. El empleo total depende de la demanda total. Y el paro o el desempleo estructural es el resultado de una falta de demanda total, ¿sí? Y una insuficiencia de inversión, ¿sí? Cuando la renta real aumenta, aumentará también el consumo. Pero el consumo aumenta menos que la renta. Para que haya una demanda suficiente, tiene que haber ¿qué? Aumento de la inversión real. No alcanza con el consumo final. El empleo no puede aumentar a menos que aumente la inversión. Y entonces, ¿quién es que va a decir? Si la inversión resulta insuficiente, se puede estimular, se puede intervenir estimulando la demanda agregada y estimulando la inversión. Es decir, el Estado, por ejemplo, eh, redistribuyendo para que aumente la demanda agregada, el Estado también invirtiendo para generar empleo y para producir un ejemplo, un efecto multiplicador. Es decir, ¿cuál es el rol del Estado para Keynes? Uno, es fundamental, no tiene que no estar. Pero segundo, la idea de Keynes no es una intervención dura y permanente. La idea de Keynes es que el Estado, para decirlo así, es como el motor de arranque. Cada vez que la economía tiende a pararse, el Estado tiene que estar ahí para estimular y dar los estímulos adecuados para que la economía vuelva a arrancar. Es decir, estimulando la inversión privada, por ejemplo, subsidiando tasas, o directamente complementando la inversión privada con la inversión pública, estimulando la demanda, pero no como una idea de que eso sea algo que reemplace al sector privado, sino como una idea de que eso eh, produzca el efecto de poner a girar la rueda nuevamente, así como el motor de arranque, ¿no? Que es un motorcito chiquitito que ayuda, ¿no? O como, ¿viste? Como el motor no da, bueno, tenés que pedalear un poquito para que vuelva a arrancar, ¿no? Eh, creo que planteando esos elementos básicos, he resumido muy rápidamente los aspectos fundamentales de la visión de Keynes. Por supuesto, con lo que acabo de decir no es suficiente, por eso tiene el texto para leerlo.
y por eso tienen los otros videos también para observarlos, eh, donde van a encontrar esta explicación quizás con un poco más de desarrollo. Pero bueno, por el día de hoy cerramos acá este módulo